Bueno, aquí estamos de regreso en este último domingo del mes de diciembre y también del año 2015. Unas noticias internacionales que hemos seleccionado para usted y que le van a recordar muchas cosas que se dieron durante el año. La primera se refiere al doble atentado en París. Aquel atentado contra el semanario Charlie Hebdo, que causó 2 muertos. Recordemos, unos terroristas islámicos radicales ametrallaron las instalaciones, murieron una serie de personas dentro y fuera de las instalaciones del semanario, y posteriormente, en noviembre, el ataque al Bataclan. Los otros grupos de terroristas islámicos radicales, en este caso de ISIS, ametrallaron, detonaron, asesinaron a personas que estaban viendo y viviendo un bonito concierto en el Bataclan. A fin de cuentas, lo que posiciona el tema es cómo el terrorismo islámico radical salda cuentas que considera pendientes con Occidente o con otros grupos sociales o países, y cuál es la amenaza moderna en un mundo globalizado, como en este caso es el terrorismo yihadista. Ahí lo dejo para que ustedes comenten lo que consideran. El Islámico, Pedro, que cifras más, cifras menos, no supera los 100.000 integrantes. Bueno, y que no es Estado. Y no es Estado. Y lo que evidencia es que mientras ellos están muy consolidados y enfocados en atacar a sus enemigos están dispersos con estrategias diferentes, combatiéndolo por diferentes lados y totalmente indefensos y débiles a ataques como este en París. Estados Unidos podría estar más protegido, pero igual puso en evidencia decirles, mire, somos muchísimo menos, con muchísimos menos recursos que ustedes, y les estamos dando justo donde más les duele. Yo creo que también se tiene que hablar de atentados terroristas que ha sufrido Estados Unidos. El último fue el de San Bernardino, en California. Y los analistas han salido pronto a decir es la muerte de la vida civil, en muchos sentidos. Porque en estas ciudades se regresa a los cafés, se regresa a las escuelas, se regresa a las universidades y a los lugares donde hay concentraciones masivas, siempre con un miedo latente. Esos son los efectos del terrorismo. Solo quiero resaltar que a raíz de los atentados en la revista Charlie Hebdo, surgió una reflexión que es sin duda importante, y es sobre la libertad de expresión. Hubo una de esas reflexiones que fue la que prácticamente me hizo pensar más a mí, levantar un pensamiento crítico sobre todo lo que se estaba hablando a raíz del ataque a Charlie Hebdo. La burla hacia una religión, que era la religión de las minorías, era un elemento o una clave para hacer una lectura diferente sobre la libertad de expresión. Y únicamente con eso me quedo, que sirve por demás para extender la conversación. Yo lo que veo es que la materialización de la amenaza de los yihadistas en realidad se convierte en el hecho determinante en el plano internacional en el 2015. Creo que ISIS o el Estado Islámico, como se le quiera decir, aunque tiene razón Paola, dominan un pequeño territorio en el norte de Siria y el suroeste y el norte también de Irak. En términos generales tienen una gran capacidad para causar daño en el resto del mundo. ¿Crees que mataron la vida civil, como salieron los analistas a decirlo? Creo que eso es una exageración y en cierto modo es la expresión de un deseo fatalista. Pero pienso que sí pone en riesgo buena parte de las libertades y buena parte de la tranquilidad con que vive Occidente. Claro, París ha vuelto a ser la gran ciudad como sede de la discusión del cambio climático que vimos hace apenas 2 o 3 semanas. Que se levantaron inmediatamente. Se levantaron para hacerlo. Eso. Pero por supuesto que hay un daño y que ese daño está causado y que todos los que pasemos por ahí o por San Bernardino o por Beirut o por cualquier sitio que ha sido dañado enormemente por los yihadistas, habremos de recordar por mucho tiempo que de esto son capaces. Bueno, la amenaza del siglo XXI y poderes. Rusia, China y Estados Unidos repartiéndose el poder en Siria y en otros lugares, que no lo hemos tocado, pero también está patente o presente en ese problema. Las relaciones que retomaron Cuba y Estados Unidos de la mano del señor Obama y de la mano del señor Raúl Castro, que de alguna manera no las tenían desde 1961, que las habían roto formalmente. Creo que este es otro punto importante. Un país que tenía bloqueado a otro, unas decisiones oportunas en momentos de cambio, tanto de Estados Unidos con el señor Obama, como en Cuba con el señor Raúl Castro, distinto
de Fidel Castro, aunque siguiendo parámetros similares, y sobre todo esto lo que posiciona es el inicio del fin de la Guerra Fría, ¿verdad? De lo que queda de la Guerra Fría. Pero Pedro, y no queda. y sobre late. todo el tema de los bloqueos de los Too países late comunistas y too tradicionales. little, dirían los gringos Sí. también. Es muy poquito lo que está ocurriendo en realidad. Uno querría ver un avance mucho más rápido, correcto. que se correspondiera más con la actualidad, con No hay nuestros mucha tiempos. hipocresía que diplomática, también- como diría Pedro con el otro tema, hipocresía solidarista, o no sé cómo le decía. Aquí como fingiendo Hipocresía que están, diplomática, sí, como, dices. como aparentando que están arreglando, pero no están arreglando hasta que no le levanten el embargo y realmente pueda haber libertad. Bueno, ni los Yo cubanos creo hacen que, mucho tampoco. Siguiendo lo que tanto Juan Luis como Paola dicen, es la gran pregunta es si ocurre lo mismo en el plano económico. Porque por un lado es reanudar esas relaciones en un plano político, pero por el otro es materializarlas en el plano económico. Y yo creo que es ahí donde está la respuesta que nos hace inferir a nosotros que hay una hipocresía diplomática. Bueno, vamos a seguir con el tema de lo que está ocurriendo en América Latina. Yo creo que dos sucesos que de alguna manera se pueden unir. El triunfo primero del señor Macri como presidente de la República Argentina, superando los años de kirchnerismo y todos los comentarios que se pueden hacer alrededor de los Kirchner, y también la pérdida por mayoría absoluta de la Asamblea venezolana a manos de la oposición, que al final sacó 112 asambleístas, cuando desde el principio se les concedía 99, yo creo que de una manera muy políticamente correcta para ver cómo se pactaba. Y lo cierto es que esto cambia sustancialmente el equilibrio, si le podemos decir, o el desequilibrio mantenido entre aquello que se denominó el socialismo del siglo XXI y otras maneras de hacer democracia. Sumado a esto, el procesamiento de la señora presidenta de Brasil, que también puede caer, y algunas cosas más. Pero nos quedamos con A mí me da estas gusto llevarle la contraria a Pedro. Yo matizaría lo que él está diciendo. A ver. Yo pienso que en Venezuela sí se ha dado un cambio y que se concreta con ese triunfo avasallador de la oposición frente al oficialismo. En realidad, la era de Chávez declina. Eso no cabe la menor duda. Me parece que en Argentina lo que estamos viendo es un cambio más sutil. Primero, 48-51, esas son las cifras, distintas a las que se observa en Venezuela. Sí, 3 puntos apenas de Y diferencia. por el otro ¿no? lado, el kirchnerismo, por mucho que por supuesto representaba mucho de lo malo que quiere ver la derecha en la izquierda latinoamericana, la verdad es que nunca llegó a cambiar el sistema argentino. Va a haber un matiz distinto con la llegada de Macri. Creo que tampoco Macri va a poder transformar las cosas de la noche a la mañana, pero me parece a mí que digamos, ahí los cambios van a ser menos perceptibles y menos dramáticos. En Venezuela no. En Venezuela viene la contrarrevolución. Pero ¿no creen ustedes que sí realmente se está viniendo abajo la izquierda en América del Sur cuando vemos cómo los Kirchner se termina su era, Macri está empezando a plantear Pregunta, ¿es que... Dilma la izquierda? Dilma está... La derecha guatemalteca querría un Bueno, Juan Luis. gobierno lo como que el de en Dilma o el de América- Lo que Lula. pasa es de que Pregunta. nuestra izquierda y nuestra derecha son de la era predinosauria, Prehistórica, Juan sí. Luis. O sea, estoy hablando de la izquierda en América del Sur, donde lo que le llaman la izquierda y lo que realmente pueden llamarse gobiernos como tal. Pero UNASUR, yo entiendo que Macri está pidiendo que Argentina se retire de UNASUR. Que Venezuela. Que Venezuela se retire de UNASUR. Sí, sobre todo va a levantar Venezuela, con la victoria de Mood, yo creo que Maduro va a estar bastante preocupado en estos días. Dilma Rousseff no ha de estar nada relajada terminando el año y viendo cómo su gobierno pende de un hilo y depende Pero de Dilma ha decisiones. sido una derecha inteligente en Brasil. Bueno, eso yo es no lo que creo que se- haya sido una derecha. Yo tampoco Si creo quieres que hablar la de una derecha, socialdemocracia definitivamente, todavía, Juan Luis. pero no es una No, derecha. es una Señores, es un Depende régimen de de quién llamemos de mercado. Es una derecha. Lo que pasa, yo creo que él lo dice de una manera irónica, pero en el fondo la izquierda cuando se convierte ¿Qué en es sistema... izquierda ahora? Cuando la izquierda se convierte en sistema... Me van a decir que muy Correa es la rápidamente izquierda. No, Juan Luis, pero Bueno, te pasa que... Correa ha llegado a animar el mercado en No, no, Ecuador. no. Bueno, ha llevado a Lo que animar el pasa es que mercado la izquierda cerrando se la libertad vuelve. de expresión, con No. lo cual nunca saben muy bien Sí. que ha llegado a animar. Pero te digo- En eso tenés Espera, razón, y animando pero- el mercado con una parte importante de deuda nacional, Claro. sobre la base de producto Pero con nacional todo que el- emite, que habrá pero que ver. con todo el pero capital yo veo nacional más y de extranjero en derecha a Ecuador, Daniel Ortega felices. que a Correa. Ni me dejan Uy, hablar. totalmente. No me O dejan sea- hablar, pero lo que le quiero decir a Juan Luis es que es de aquellas personas que cuando ve que la izquierda llega al poder, se convierte parte del sistema y entonces cuestiona qué es la izquierda. Eso es lo que hay detrás de la gran pregunta de Juan Luis. ¿Podemos en España es la izquierda real? En España.
Y el PSOE es realmente Bueno, el una PSOE forma benigna de la derecha. El PSOE ha sido una izquierda por más que El tú la quieras PSOE cambiar. es una forma indulgente de ser de No, derecha. lo que no es una izquierda a la izquierda como tú lo ves. O sea, el es una- PSOE por no es la definición- irreverencia. Es una derecha no. admisible. No, el PSOE, eso es lo que dicen los muy de izquierda para desplazar a la izquierda moderada de la izquierda Claro, y no. fundar otra Y lo que izquierda. sucede es que Pero una el vez PSOE ha están en el sido canal una del socialdemocracia o un socialismo cristiano toda la vida. Ahora, a la izquierda de ese PSOE que está a la izquierda, evidentemente hay otras Yo izquierdas. voy a hacer una pregunta que nunca les había hecho. ¿Ustedes de qué ideología con cuál se identifican? A ver si coincide con lo que la gente en su casa cree que somos. Pues yo te voy a decir, yo me nosotros. voy a identificar con una ideología que no es ideología. Yo me considero un liberal clásico, que no es una ideología. Yo me considero un procapitalismo, que no es ideología. Y yo me considero una persona que apuesta por el libre mercado, que no es ideología. Pragmatismo. Es decir, yo creo que esas cosas son las que generan desarrollo. Y el liberalismo clásico, a diferencia de otras formas de liberalismo, como lo han dicho, sí admite determinadas cuestiones que muchos señalan que no lo hacen, como por ejemplo la subsidiariedad del Estado en determinados momentos. Y lo admite, y yo lo admito, y yo lo acepto. Yo me identifico con la socialdemocracia, pero en términos Pero generales... usted no es comunista, Juan Luis. No, no soy Ay, yo comunista. pensé, ¿cómo le han llamado tanto comunista? No, no soy Él vive en una comuna, pero no es comunista. No, tampoco vivo en una comuna, vivo en el mismo Son lugar que vive Pepe vecinos. Trujillo, somos Quien no lo vecinos. sabe, son vecinos. Yo me identifico con la socialdemocracia, pero honestamente lo veo como una forma benigna de derecha. Es decir, pro mercado, pro muchas de las libertades que promueve el liberalismo, pero creyente realmente de que la concentración de la riqueza en unas pocas manos, sobre todo en las circunstancias de Guatemala, en realidad termina dañando muchísimo al sistema Pero social. al decir una forma y generando- benigna de la derecha, y ya está generando- diciendo que la derecha es maligna. Y generando... Exactamente, sí. ¿Y a ti te Él parece quiere buena? definir, ¿sabes qué pasa? Que quiere definir diste de izquierda, cuenta de de cómo derecha introdujo siendo de esa izquierda. En vez de decir, soy de izquierda, y soy de una derecha benigna. Yo soy de la derecha, pero ¿Y a ti te parece buena la derecha? Lo que sucede es que yo, en mi caso particular, no me gusta identificarme con una ideología particular. qué? Porque si me identifico con una ideología, hay pensamientos y convicciones mías que devienen de una convicción protestante que chocan con las ideologías completamente. Bueno, pero uno es ecléctico. Me defino más bien como Pedro. Yo, por ejemplo, creo que el capital, la empresa y el libre mercado son un medio para desarrollar a los pueblos. No obstante, creo que hay espacios en donde ese libre mercado y esa actividad debe ser regulada. En ciertos temas sociales, quien me escuche hablar de mis convicciones me va a considerar completamente en el espectro más conservador. Entonces, ¿más pro individualismo que pro acción colectiva? Más pro individualismo. Puede ser. Pablo Hurtado, Pero ¿usted no, cómo se no define? estoy catalogada Yo- completamente a mí ni las encuadrada. ideologías en Guatemala me parecen como anacrónicas. ¿Y en el mundo? Si me En el mundo identifico completo, con la ajá. izquierda o con la derecha, me parecen igual de desfasadas. Yo creería que soy de centro. Y en el cuadrante guatemalteco quizás soy más de centro-izquierda, pero no porque abogue por las causas de la izquierda, sino porque me identifico más con las causas sociales y con la justicia social. O sea, sabes cuál ha sido el error? me gusta buscar el balance. El error en el mundo, bien manejado por una izquierda recalcitrante, señalar que todos los regímenes que no han gustado han sido de derechas. Aquí también hay, Y si tú aquí Y no han introdujo sido- algo. y no han sido de aquí derecha. hizo lo mismo que Juan Luis. Y si tú analizas dos cosas, los regímenes más funestos de la historia del mundo han sido de izquierdas, comunistas. Y los regímenes más funestos... Claro, Hitler fue una Espera, cosa muy es que buena. a eso voy ahora, eso voy ahora. Espera, Hitler eso voy fue una ahora. cosa muy No, buena, estoy hablando de los sí. comunistas. Y los regímenes más funestos militaristas han sido de izquierdas. Hitler era un nacional socialista, no se te olvide. Sí, No se te olvide. nacionalsocialista. Espera, Mussolini era un socialista. Lenin. Y la falange española en su origen tiene factores socialistas. Y por eso Franco es el único, en principio, bueno, en la mitad del siglo, que promulga el Código de los Trabajadores y el código y el fuero español y el fuero de los trabajadores de visión social. Pedro, no va de broma. Otros regímenes de derecha sí han sido, Pedro, yo voy a mandar militaristas, a pero no corte todos. para que no te sigas equivocando, pero ya es No, necesario no. irnos. Solo hemos dejado un hecho sin mencionar. Sí. Menciónalo tú. Bueno, pero lo vamos a mencionar y se refiere a la crisis migratoria en Europa, producto de la gran migración del conflicto en Siria, que a través de Turquía penetra Alemania y llega prácticamente, bueno, toda Europa hasta España y se traslada incluso a Canadá y América Latina, y toda esa crisis de más de Yo creo que esa 200.000 crisis personas redefine genera un problema. Redefine la concepción
De izquierda y derecha también. del mundo occidental, de la migración y el peso que tiene esa migración adentro de cada sociedad. Claro, y también las ideologías. Simplemente el mundo desarrollado no puede hacerse cargo del volumen de personas que intentan llegar hasta su prosperidad y hasta su paz. Me parece que esto va a cambiar muchísimo en los años venideros, de la forma en que se concibe, se recibe y se acepta esas oleadas de migración constantes que han nutrido y enriquecido al mundo. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.